Pero estamos hablando en este caso de la memoria. La memoria es un proceso mental, en este caso cognitivo, ¿ya? Es un proceso mental cognitivo, con G, acá, cognitivo, por el cual nosotros a través de la memoria lo que hacemos es no solamente almacenar datos, sino recordar. Almacenar, recordar, registrar, almacenar informaciones y recordar experiencias pasadas. Decíamos que la memoria es un proceso cognitivo muy importante porque si no hay memoria no sabríamos qué curso nos toca, por ejemplo, a esta hora, o qué curso nos va a tocar después. Si no tuviéramos memoria hasta para tomar carro, no sabríamos qué carro vamos a tomar, qué línea de carro, qué color de carro para que nos lleve a cierta dirección. Entonces, las actividades diarias, las actividades cotidianas que nosotros podemos realizar como estudiar, ir de compras, es gracias a la memoria. Imagínate, ¿no? Sin memoria, sufrir de amnesia, por ejemplo. Entonces, debe ser terrible para muchas personas que sí lo han padecido. La memoria presenta las siguientes etapas. La primera etapa es la fijación. A la fijación se le conoce como el registro, es el registro de la información porque es cuando la información es captada por primera vez. Por ejemplo, ahorita, cuando tú observas cada subtítulo, al observar cada subtítulo, estás realizando la primera etapa, que es la etapa de la fijación. O sea, observas o escuchas y estás registrando la información. Pero cuando tú observas los títulos o subtítulos, no solamente registras la información, sino que después buscas almacenar toda esa información. Cuando hablamos del almacenamiento, estamos hablando de la segunda etapa de la memoria, que sería la conservación. Entonces, la conservación es el almacenamiento de la información. Primero se registra, luego se almacena. Ahora, cuando uno conserva la información, lo puede hacer ya sea usando la memoria a corto plazo o ya sea usando la memoria a largo plazo. Se puede dar de esta manera el almacenamiento. Y luego tenemos la etapa de la evocación. Bueno, en la evocación es cuando recordamos la información. Una vez que ya tú escuchas la clase, una vez que ya almacenas la clase, si esta clase viene como pregunta en el examen de admisión, entonces tú lo que vas a intentar es recordar, ¿verdad? Recordar la información. El recuerdo se le llama evocación. Entonces las tres primeras etapas son secuenciales. Primero nos fijamos, luego almacenamos y luego recordamos. Así va a ser, las tres primeras etapas son secuenciales. Por ejemplo, te presentan a una persona y te fijas, ¿no? ¿Cómo es la persona? Bajita, altita, amable. Entonces tú te fijas cuando te presentan a una persona, ¿cómo es esta persona? No solamente en su físico, ¿no? Sino también en su manera de ser. Luego esta persona te da su nombre y tú lo que haces es almacenas el nombre que te da esta persona y cuando vuelves a encontrarte con esta persona, recuerdas cómo se llamaba. Entonces, al recordar cómo se llamaba, estamos realizando la etapa de la evocación. Lo mismo cuando vas a un centro comercial por primera vez. Vas a un centro comercial por primera vez y lo primero que hacemos es nos fijamos a ver cómo es el centro comercial, grande, pequeñito, mediano, tiene escaleras eléctricas, ascensores, patio de comida, cine. Nos fijamos. Lo primero que hacemos al ir a un lugar es fijarnos. Luego almacenamos todo lo que vemos, ¿cierto? Almacenamos todo lo que vemos, así que si en una oportunidad siguiente volvemos a asistir a ese lugar, recordamos, a ver, ¿dónde quedaba el patio de comidas? Allá, en el tercer piso. ¿Dónde quedaba el cine? En el cuarto piso. Entonces, ¿te acuerdas? Por eso decíamos que estas tres primeras etapas son secuenciales. Otra etapa más de la memoria viene a ser el reconocimiento, pero antes de hablar del reconocimiento, vamos a mencionar por acá que la evocación o el recuerdo puede ser de dos maneras. La evocación puede ser voluntaria o la evocación puede ser involuntaria.
¿Cuándo la evocación va a ser voluntaria? Si para recordar nos esforzamos, si hay esfuerzo por recordar, a ver, ¿dónde vi a esa señorita? ¿Cómo se llamaba ese jovencito? Y hacemos un esfuerzo por recordar. Si hacemos un esfuerzo por recordar, la evocación se va a llamar voluntaria. ¿Cuál era la fórmula en el curso de física para calcular la velocidad final? A ver, ¿cuál era? Y haces un esfuerzo, ¿verdad? Por recordar esa fórmula. Entonces, en ese caso, la evocación es voluntaria, cuando participa el esfuerzo. Pero cuando recordamos, sin esforzarnos, ya estaríamos hablando de la otra evocación, la involuntaria. Si el recuerdo es sin esfuerzo, entonces la evocación va a ser involuntaria. Por ejemplo, sin hacer esfuerzo, me acuerdo de algo gracioso que me sucedió el día de ayer. Sin hacer esfuerzo, me acuerdo de una canción que está de moda. Es más, estoy cantando la canción, pensando en la canción, no quiero recordar las letras de la canción, pero ahí está, ¿no? En mi mente, ahí, la canción. Entonces yo no hice esfuerzo para recordar esa canción. Entonces sería involuntaria. De pronto, ¿no? De pronto, sin hacer esfuerzo, aparece el recuerdo. Evocación involuntaria. A ver, sin hacer esfuerzo, me acuerdo que me traje las llaves. Entonces, evocación involuntaria, ¿verdad? Estás en tu curso de álgebra y sin hacer esfuerzo, te acuerdas de repente de una canción. Ahora, la involuntaria puede ser de dos maneras, involuntaria asociativa o involuntaria inusitada. ¿Cuándo es involuntaria asociativa? Cuando el recuerdo y lo que tú haces se asocian. Si el recuerdo y lo que tú haces se asocian, entonces sería involuntaria asociativa. Por ejemplo, estás en el curso de física y te acuerdas de Newton. Newton y el curso de física se relacionan. Entonces sería asociativa cuando se relacionan. Estás caminando por la calle, miras a un niño y en eso te acuerdas de tu niñez. Entonces el niño y tu niñez se relacionan. Porque en ambos casos me están hablando de la etapa de la niñez, ¿cierto? Entonces sería asociativa. Pero ¿qué pasaría si estás en el curso de física y te acuerdas, por ejemplo, de un representante de la psicología? No tiene nada que ver psicología con física. Si es que no tuviese nada que ver, inusitada. Estás en el curso de álgebra y te acuerdas de una canción. Esa canción no tiene nada que ver con el curso de álgebra. No se relacionan. Cuando no se relaciona, sería inusitada. No hay relación entre el recuerdo y lo que estás haciendo. En cambio, si es que sí se relacionan, asociativa. Ahora sí pasamos a la siguiente etapa, la etapa del reconocimiento. Consiste en aceptar nuestras experiencias como propias, como vividas por nosotros. Es cuando somos conscientes de qué es lo que qué es lo que nos ha pasado ayer, somos conscientes de qué es lo que nos ha pasado antes de ayer y qué es lo que nos está pasando ahorita. Entonces, eres consciente que el día de ayer a las 3 de la tarde estabas estudiando, por ejemplo, biología. Eres consciente que ayer a las 4 de la tarde estabas viendo televisión. Eres consciente que ayer a las 5 de la tarde estabas lavando tu ropa. Entonces, cuando cada uno de nosotros reconocemos nuestra experiencia, sabemos que cada recuerdo lo hemos vivido, a eso se llama etapa del reconocimiento. Hay un trastorno en la memoria que afecta la etapa del reconocimiento llamado paramnesia. En cambio, la paramnesia, la persona tiene problemas para aceptar sus recuerdos. Es más, la persona empieza a tener alucinaciones dentro de su memoria, entonces no puede aceptar, no puede en este caso reconocer o ser consciente de sus experiencias. Y la última etapa viene a ser la etapa de la localización. En la localización, lo que vamos a hacer es ubicar el recuerdo tomando en cuenta el espacio y el tiempo. Cuando te mencionan el recuerdo, ojo, cuando te mencionan el recuerdo solo sería evocación, ¿ya? Pero si te mencionan al recuerdo más el espacio, más el tiempo, entonces estaríamos hablando de la localización.
Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que has ido a la playa? ¿El año pasado? ¿El mes pasado? Cuando hablamos del año pasado y del mes pasado, estamos hablando del tiempo. Por lo tanto, al mencionar el tiempo, eso hace referencia a esta etapa llamada localización. Bueno, ¿hace cuánto tiempo has ido a la playa? Ahora, ¿a qué playa has ido? A ver, ¿has ido a la playa León Dormido? ¿Has ido a la playa Punta Hermosa? ¿A qué playa has ido? Cuando estamos hablando de qué playa se trata, sería el espacio, ¿verdad? Entonces, te pueden mencionar cualquiera de los dos. Si te mencionan el tiempo, es localización. Si te mencionan el espacio, es localización. Si te mencionan los dos, es localización. ¿Ya? La última vez que hubo un temblor fuerte, fuerte, ¿no? Porque el temblorcito ha sido suave, ¿no? El de hace 2 días. La última vez que hubo un temblor fuerte, o la última vez que hubo un terremoto. ¿Cuándo fue la última vez que hubo un terremoto? ¿Hace 5 años? ¿Hace 7 años? ¿Hace 10 años? Ahí te está mencionando el tiempo. Cuando hubo ese terremoto, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿En tu casa? ¿En el colegio? ¿Dónde te encontrabas? Entonces, el recuerdo, estamos intentando ubicarlo en un espacio y tiempo. En ese caso sería la localización. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, si me dice, Juanita recuerda su último quinceañero. Bueno, en este caso su quinceañero. Si Juanita recuerda su quinceañero, en ese caso me están hablando de la etapa de la evocación, porque solamente me están mencionando el recuerdo. Pero si dice Juanita recuerda que su quinceañero fue hace 4 años. Cuando me mencionan años, minutos, tiempos o segundos, ya no sería esta etapa, ¿no? Porque ya es algo más específico, ¿cierto? En ese caso la respuesta sería localización. Juanita recuerda que su último quinceañero, o su quinceañero, perdón, lo realizó en Vitarte, en un local de Vitarte. Entonces, ese sería el espacio. ¿Ya, chicos? Bien. Bueno, ahora vamos a pasar al almacenamiento o conservación. Según el almacenamiento o conservación de Atkinson y Shiffrin, que son los investigadores en este tema de la memoria, según Atkinson y Shiffrin tenemos 3 tipos de memoria. Tenemos a la memoria sensorial, tenemos por acá a la memoria de corto plazo y tenemos a la memoria de largo plazo. 3 tipos de memoria según Atkinson y Shiffrin, que toma en cuenta la etapa del almacenamiento, que es la segunda etapa, ¿verdad? Almacenamiento y conservación. Bueno, ¿qué es la memoria sensorial? Se llama así memoria sensorial porque este tipo de memoria almacena principalmente la información que proviene de los sentidos. Esta palabra sensorial hace referencia a los sentidos. Entonces, almacena la información proveniente de los sentidos. Si es que proviene del sentido visual, si lo que almacena proviene del sentido visual, se llama memoria sensorial icónica. Pero si lo que almacena proviene del sentido auditivo, se va a llamar memoria sensorial ecoica. Ahora, si proviene del sentido áptico, mejor dicho táctil, se va a llamar memoria sensorial áptica. El problema de este tipo de memoria es que no prestamos atención a la hora de almacenar una información, no prestamos información, es por eso que desaparece rápidamente. Su duración es menos de un segundo, dura fracciones de un segundo, desaparece rápidamente porque no le prestamos atención. ¿Ya, chicos? ¿Cuántas cosas, verdad? Escuchamos, miramos desde que despertamos, pero llega la tarde y ya no nos acordamos. Eso es porque hemos usado la memoria sensorial. Desaparece rápidamente por falta de atención. Igual, ¿no? Cuando vas al mercado, vas al trabajo, igual en nuestro camino miramos varias personas, casas, colores, autos, placas, pero no nos acordamos todo lo que vemos. Tampoco nos acordamos todo lo que escuchamos.
¿cierto? Es que hemos usado la memoria sensorial. En menos de un segundo desaparece. Se dice que el 90% de lo que vemos y el 90% de lo que escuchamos desaparece por falta de atención. Entonces, en ese caso usamos este tipo de memoria sensorial. En cambio, el otro tipo de memoria se llama memoria de corto plazo. En este caso, a diferencia de la anterior, en este caso sí usamos la atención. En la memoria de corto plazo sí prestamos atención, pero a pesar que sí prestamos atención, la información se recuerda entre 15 a 18 segundos y luego desaparece. A la memoria de corto plazo también se le conoce como memoria de trabajo o memoria activa, porque es el tipo de memoria que más utilizamos, es el tipo de memoria con el cual más trabajamos. Por ejemplo, ahorita que estamos prestando atención a la clase, ¿cierto? ¿Qué memoria estamos utilizando? Memoria de corto plazo, porque estás prestando atención. En cada clase, en cada curso, estás usando tu memoria de corto plazo. Para almacenar lo que el profesor o la profesora te explica, estás usando tu memoria de corto plazo. Pero ¿cuánto es la duración? 15 a 18 segundos, ¿verdad? Por ejemplo, mira, el profesor cuando explica, hay cosas que explica y están acá en la diapositiva, pero hay cosas que menciona y no está en la diapositiva, pero como tú consideras que es importante, quieres anotarlo, ¿verdad? Hasta que busques tu lapicero, hasta que encuentres una hojita. ¿Qué dijo profesora? ¿Qué era profesor? Hay un dato que acaba de mencionar. ¿Lo puede volver a repetir? Entonces, en ese caso, has usado tu memoria de corto plazo, porque si has escuchado el dato que se te ha entregado, si has prestado atención al momento que se te entregó el dato, pero ¿qué sucede? Como al buscar tu lapicero y la hojita ha transcurrido de 15 a 18 segundos, entonces la información desaparece. Es el tipo de memoria que usamos también cuando en el colegio nos dictaban algo, ¿verdad? A ver, te dicto, escribe la definición. Entonces te está dictando, el profesor te acaba de dictar y repita, ¿qué dijo? Entonces, igual, ¿no? Usamos la memoria de corto plazo. La señorita o el jovencito que trabaja en un restaurante también está utilizando su memoria de trabajo, su memoria de corto plazo. Entonces, pregunta en la mesa, a ver, lo que tú vas a comer, lo que nuestra mamá va a comer, lo que el otro familiar va a comer, y así se va a la cocina a pedir nuestros platos. Y al rato regresa, ¿no? ¿Qué dijo usted, señor, señora? ¿Qué pidió? ¿Qué plato pidió? Entonces desaparece, a pesar que nos ha preguntado y nos ha prestado atención, hasta que llega a la cocina ya se olvidó, ¿cierto? Además hay un montón de mesas que atender, ¿verdad? Es por eso que en el restaurante la persona que nos atiende usa un tablero para anotar los pedidos. Si no tuviese ese tablero, entonces rápidamente el recuerdo desaparece. A pesar de que prestó atención, la atención solamente dura entre 15 a 18 segundos. Acá está el requisito, chicos, ¿ya? En esta memoria, si prestamos atención, ¿correcto? ¿Cuánto se almacena? Bueno, la memoria de corto plazo es limitada. Quiere decir que se va a almacenar 7 más menos 2 unidades de información. ¿Qué significa 7 más menos 2 unidades de información? A ver, tenemos que operar, ¿ya? Si es que sumamos 7 más 2, sería 9. Quiere decir que la memoria de corto plazo permite almacenar a lo mucho 9 palabras, a lo mucho 9 números, a lo mucho 9 palabras o 9 números. Si es que restamos, 7 menos 2 sería 5. Quiere decir que la memoria de corto plazo como mínimo, permite almacenar 5. Como mínimo vamos a almacenar 5 palabras, 5 números, como mínimo, y como máximo 9 palabras, 9 números. O sea, hay un mínimo, hay un máximo. Eso significa que es limitado. Por ejemplo, a ver, observa. Aquí hay varios números, ¿no? ¿Cuántos números tenemos? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Acá tenemos 17 números. Si usamos la memoria de corto plazo, se dice que a lo mucho nos vamos a acordar 9 números. O sea, nos acordaríamos solamente hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta el número 7. Si yo preguntara alumno por alumno, o sea, borro, y preguntar alumno por alumno, a ver, ¿qué números puedes ver desde el principio? A lo mucho te vas a acordar hasta el número 7, porque la memoria de corto plazo a lo mucho almacena 9 números. Eso es lo mayor. Lo menor, como mínimo, almacena 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, hasta acá, ¿no? La mayoría se va a acordar de todos los números, se va a acordar hasta el número 2. 5, 0, 8, 4, hasta el número 2 se va a acordar la mayoría. Pocos se van a acordar hasta el número 5. Muy pocos se van a acordar hasta el número 2. Y así va disminuyendo, ¿no? Hasta el número 7, perdón, 9. Y 2 o 3 alumnos se acordarán hasta el número 7. Pero más que el número 7 es difícil que te acuerdes. Porque hemos dicho que este tipo de memoria, a pesar que prestes atención, es limitada. ¿Ya? Profesora, pero si yo me memorizo, practico y practico, puede ser que me grabe, cierto, ¿no? Pero si es que tú logras grabarte de tanto repasar, ya no sería memoria de corto plazo, sino el otro tipo de memoria. En la memoria de largo plazo, ahí sí participa el repaso constante. Acá no. Acá simplemente miramos, escuchamos, nos concentramos, atendemos, pero si lo borran y nos preguntan, ¿nos acordamos con qué número empezaba? Sí. Nos acordamos el segundo número también, y a lo mucho nos vamos a acordar hasta el número 7, con la memoria de corto plazo. ¿Ya? Mínimo 5 números, máximo 7, perdón, 9, ¿no? Mínimo 5 números, máximo 9 números. No solamente números, también palabras. Por ejemplo, acá, ¿cuántas palabras tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De toda esta lista de palabras, si yo preguntara alumno por alumno, a lo mucho te vas a acordar 9. Bueno, hay 10, ¿no? Pero a lo mucho te vas a acordar, con bastante esfuerzo, te vas a recordar las 9 palabras. La mayoría se va a recordar 5 o 6 palabritas. La mayoría se recuerda 5 o 6 palabras. Como mínimo 5 entonces, como máximo 9 palabras. Ese es en el caso de la memoria de corto plazo, llamada también memoria activa o memoria de trabajo. Decíamos que es el tipo de memoria que estás usando ahorita, ¿no? Para escuchar tu clase, ¿verdad? Entonces, para escuchar la clase usamos la memoria de corto plazo que desaparece entre 15 y 18 segundos. Pero hay otro tipo de memoria que sí almacena por más tiempo, que es la memoria de largo plazo. Este tipo de memoria tiene mayor duración. Almacena la información por semanas, almacena la información por meses, almacena la información por años e incluso para toda la vida. En la memoria de largo plazo se puede almacenar la información por más tiempo. Entonces, ¿su almacenamiento cómo es? Su almacenamiento es ilimitado. No es como la memoria de corto plazo, ¿no? Que tenías que almacenar como mínimo 5 palabras y como máximo 9. Acá no, acá puedes almacenar un montón de informaciones. Un requisito para tener memoria de largo plazo es el repaso constante. Por ejemplo, no te olvides cuántos años tienes. No te olvidas, por ejemplo, tu edad, ¿verdad? No te olvidas tu nombre. Claro, es que a cada rato lo mencionas, te llaman por tu nombre y de tanto mencionarlo, el repaso constante hace que nos recordemos. Entonces, el repaso constante. De ahí que clase hecha es clase repasada. Cada clase que tú escuchas, en la tarde tienes que repasarlo. Porque si tú repasas una clase, vas a poder recordarlo por más tiempo, ¿ya? ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, escuchas una clase y no lo repasas? Se va a quedar en tu memoria, en el anterior, ¿no? En la memoria de corto plazo, o sea, va a desaparecer.
La memoria de corto plazo no nos sirve para dar examen de admisión. Para escuchar la clase sí, pero para dar examen de admisión no. Necesitamos entonces una memoria que se almacene por más tiempo hasta que se dé el examen. Necesitamos la memoria de largo plazo. ¿Ya? Repito, un requisito, ¿qué cosa es? El repaso constante. Entonces, el teorema de Pitágoras y otras fórmulas, seguramente ya lo has repasado, te lo has memorizado, te lo has grabado, has repetido, has escrito tantas veces que se grabó en la memoria de largo plazo. Pero también en este tipo de memoria, no solamente se encuentran los recuerdos que repasamos. En este tipo de memoria también se encuentran los recuerdos que para ti son importantes, los recuerdos que para ti son significativos, todos aquellos recuerdos trascendentales que marcaron tu vida, recuerdos que has tenido o vas a tener, entonces se encuentran acá en la memoria de largo plazo. Por ejemplo, en el caso de una señorita, su fiesta de 15 años. Para una señorita, el quinceañero es una experiencia muy importante. Aquellas alumnas que han tenido su fiesta de 15 años, seguramente ya están recordando, ahorita que mencionamos el quinceañero, y para ti ha sido un evento muy importante, ¿verdad? Cuando cumplas 20 años, cuando cumplas 30 años, igual vas a recordar, hasta con detalles, tu quinceañero, porque para una señorita esto es un evento trascendental. Otro recuerdo importante, tu graduación en la universidad con tu título, ¿verdad? Tu toga, la presencia de tus padres, te empiezan a fotografiar ese evento importante donde tú ya eres un profesional, te gradúas como profesional en San Marcos, en Villarreal, en la carrera que tú quieres, que en la carrera que tú tanto has soñado, eso también va a quedarse grabado en tu memoria de largo plazo porque es un recuerdo significativo. Tu primer amor, también, ¿no? Por más que no te quedes con esa persona, por más que no te cases con esa persona, porque es poco probable, ¿verdad? Que eso ocurra, igual, ¿no? Entonces, tu primera experiencia amorosa, tu primera relación sentimental, vas a recordar, pues, siempre, ¿no? Y quizás hasta una sonrisa te va a sacar producto, pues, del recuerdo de esta experiencia. Otro evento importante, el viaje de promoción de la secundaria principalmente. Muchos estudiantes, cuando hacen su reencuentro, por ejemplo, cuando hacen el reencuentro, están recordando esta experiencia, el viaje de promoción, todas las travesuras que han hecho durante el viaje de la promoción. Bueno, aquellos que han tenido viaje de promoción, porque el año pasado hay varias cosas que se han suspendido, ¿verdad? Algunos ni fiesta han podido tener, ni fiesta de promoción, ¿no? Han hecho algunos su fiesta de promoción virtual. Ya, eso es algo que nunca vas a olvidar. La pandemia ha hecho que tu fiesta de promoción o tu sea de esa manera, ¿no? Virtual. Olvidar esta experiencia de la pandemia, yo creo que a muchos la pandemia nos ha marcado, de una u otra manera nos ha marcado en diferentes experiencias. Ha evitado muchos planes que de repente tú has realizado. Y uno de ellos, el viaje de la promoción. No hubo profesora en mi viaje de promoción, ya bueno. Entonces, ¿dónde se quedó grabado? En la memoria de largo plazo. Otro recuerdo trascendental, tu primer beso, ¿verdad? También es un recuerdo importante. Tu matrimonio, cuando te cases. El nacimiento del primer hijo. Hay madres, por ejemplo, sobre todo las mamás primerizas, que se emocionan, ¿verdad? Y se acuerdan el nacimiento de su primer hijo. ¿Cuánto tiempo duró, por ejemplo, la dilatación? ¿Cómo fue? Y cuando el bebé nació, ¿cuánto pesaba? Hora, minuto, ¿no? Fecha exacta en la cual ha nacido. Entonces, los padres primerizos, los padres que se emocionan, ¿verdad? Entonces, en su memoria de largo plazo incluso está el recuerdo del nacimiento de cada uno de sus hijos, porque para algunos padres es una fecha trascendental, es una fecha importante el nacimiento de sus hijos. Entonces,
todos esos recuerdos y más recuerdos que seguramente vas a tener después, se van a grabar acá, en la memoria de largo plazo, ¿ya? Tú sabes que en la ancianidad hay problemas con la memoria, ¿cierto? En la ancianidad hay problemas con la memoria de corto plazo, o sea, la memoria anterior. En la ancianidad hay problemas con la memoria de corto plazo, pero no hay problemas con este tipo de memoria. En la ancianidad, la memoria de largo plazo está en perfectas condiciones. Pregúntale, por ejemplo, a tu abuelita su quinceañero y se va a acordar. Pregúntale, por ejemplo, a tu abuelito su primer amor y se va a recordar. Su matrimonio también se va a recordar. Las travesuras que hacían nuestros padres de niños también se van a recordar. Entonces, los abuelitos tienen en perfecta condición su memoria de largo plazo. El problema de ellos es su memoria de corto plazo. Ese sí es el problema, ¿ya? Su memoria de corto plazo. Su memoria inmediata, la memoria de corto plazo. O sea, las cosas que hacen ahorita, donde acaba de dejar, por ejemplo, la tijera. Ahorita, ¿no? Lo tenía en su mano y no sabe dónde dejó la tijera. Es más, sigue en su mano y ni siquiera se acuerda. Entonces, la memoria de corto plazo sí se encuentra muy afectada en nuestros abuelos, pero la memoria de largo plazo no. De ahí que cuando los abuelitos se reencuentran con sus amigos de la promoción, antes cuando se podían reencontrar, se ponen a conversar mucho acerca de temas pasados. Incluso gobiernos pasados se acuerdan mejor que nosotros. Mientras que nosotros nos acordamos, nos enteramos por las redes sociales, los gobiernos pasados, nuestros abuelitos, ¿verdad? Se acuerdan todos esos gobiernos que a lo largo de su vida han pasado. Y te cuentan, ¿no? Como una anécdota, como una experiencia. Mira, yo he vivido tal gobierno o tal situación. Entonces te cuenta y te cuenta y tú pues puedes observar que su memoria de largo plazo sí, ¿no? Está en perfectas condiciones, ¿ya? Ahora, tenemos varios tipos de memoria de largo plazo. Tenemos la memoria de largo plazo semántica, tenemos la memoria de largo plazo mecánica, la memoria de largo plazo procedimental, la memoria de largo plazo eidética o llamada también memoria fotográfica. A ver, en la memoria semántica. En la memoria semántica a largo plazo vamos a recordar conceptos o significado de palabras. Vamos a recordar a la perfección, a pesar de que pasen los años, vamos a recordar conceptos o significado de palabras. Es el tipo de memoria que usas en tu curso de razonamiento verbal, porque ahí clase tras clase te vas enterando, ¿no? De nuevas palabras, sinónimos, antónimos, y de tanto utilizarlo, de tanto repasarlo, de tanto practicarlo, ¿te acuerdas? En los exámenes. Memoria a largo plazo semántica. Por ejemplo, si yo te pregunto qué es un triángulo, y tú inmediatamente me dices, profesora, un triángulo es una figura geométrica que tiene tres lados. ¿Has usado tu memoria de largo plazo? Si yo te pregunto qué es un triángulo, si a cada alumno pregunto qué es un triángulo, yo no creo que alguien me diga, muy difícil su pregunta, no, yo sabía que era un triángulo, ya me olvidé, no creo, ¿no? Hasta ahorita, de pequeñitos, hasta ahorita nos hemos grabado qué cosa es un triángulo. Entonces, la memoria semántica permite eso, recordar palabras, conceptos, significado de palabras, que no vamos a olvidar. También tenemos a la memoria de largo plazo mecánica. Es el tipo de memoria que permite grabarnos algo por repetición. No somos tan conscientes de lo que nos hemos grabado, pero sí está grabado de tanto repetirlo y repetirlo, como por ejemplo la tabla de multiplicar. ¿Cómo aprendiste de niño la tabla de multiplicar? Repetías y repetías, ¿verdad? La tabla del 3, la tabla del 4, y así hasta que te grabaste la tabla de multiplicar. Entonces has usado la memoria mecánica de largo plazo. Y hasta ahora te acuerdas, ¿cierto? La tabla de multiplicar. Entonces, memoria de largo plazo mecánica. Un trabalenguas también, ¿no? Repites y repites y te grabaste el trabalengua, por ejemplo. Entonces, en ese caso también hemos usado la memoria de largo plazo mecánica. Seguimos, memoria de largo plazo procedimental. Bueno, acá vamos a grabarnos, como dice su nombre, procedimientos. Todo aquello que tenga procedimientos. Vamos a grabarnos todo aquello que tenga secuencias.
nos hemos grabado y no hemos olvidado, ¿verdad? Producto de la práctica, producto del entrenamiento, producto del repaso, nos hemos grabado y no hemos olvidado todos esos pasos o procedimientos. Por ejemplo, cocinar, ¿verdad? Al principio te olvidas de cómo cocinar, pero si todos los días estamos cocinando, ya nos hemos grabado la secuencia, es más, ya sabemos cómo preparar unos tallarines con pollo, ya sabemos cómo preparar de repente un arroz con pollo, ya sabemos la secuencia, ¿no? Los pasos. No es que de frente eches el agua, no, ¿no? No es que de frente colocas la zanahoria, no, ¿verdad? Tiene todo un procedimiento. Entonces, muchos varones y muchas mujeres, producto de la cuarentena, han aprendido a cocinar. Y al principio no sabían, pero ahora ya se han grabado toda esa secuencia. A ver, ¿dónde más hay secuencias y te has grabado? Cuando utilizas una fórmula, porque para resolver un problema también hay pasos, hay secuencias, a ver qué fórmula vas a usar, cuáles son los datos, en qué momento vas a reemplazar, cuándo se despeja la variable, qué pasa a sumar, qué pasa a restar. Entonces, ahí también, ¿no? Al resolver números, también tú estás utilizando procedimientos, ¿verdad? Porque no es que de frente se reemplaza, no, ¿no? Primero tenemos que ubicar cuáles son los datos o qué nos están pidiendo, ¿verdad? ¿Dónde más hay procedimientos, chicos? Cuando se arregla una computadora. Cuando se arregla una computadora o cuando se arma una computadora, ensamblaje se llama, ¿cierto? Cuando se arma una computadora, igual, ¿no? No es armar por armar, también hay procedimientos que debe ir primero, luego que se tiene que acoplar al monitor, entonces hay procedimientos a la hora de ensamblar una computadora. Hasta para manejar carro hay procedimientos. De frente no pisas el acelerador, ¿verdad? Hay procedimientos. ¿Cuál es el primer paso para manejar carro? Aparte de abrir la puerta, poner la llave, me dicen por acá. ¿Y luego qué sigue? La palanca, en neutro, en uno. Bueno, depende, ¿no? Si el carro es mecánico o si el carro es automático, pero hay procedimientos. Y si tú no respetas esos procedimientos, vas a terminar malogrando el auto. Entonces, secuencias. Cuando se cocina hay secuencias. Cuando se baila también hay secuencias. Vas a grabar tu TikTok, vas a bailar, también hay secuencias. Cuando se resuelve ejercicios hay secuencias, ¿verdad? Cuando se arma la computadora, las piezas de la computadora, hay secuencias. En todos esos casos estamos utilizando este tipo de memoria procedimental. A ver, ¿qué otra memoria más? Memoria de largo plazo. Seguimos en la memoria de largo plazo, eidética o fotográfica. En este tipo de memoria, nosotros vamos a recordar imágenes. Por eso se llama fotográfica. Recordamos imágenes. Es el tipo de memoria que utilizamos cuando viajamos. Cuando viajamos, por ejemplo, nos grabamos imágenes, ¿verdad? Nos grabamos una laguna, una catarata de cierto lugar que nos llamó la atención, nos impactó esa laguna, esa catarata. Vamos a un lugar y nos grabamos ese pueblito, ¿no? Esa iglesia muy bonito, por ejemplo, que data desde la época de la colonia, de repente, nos grabamos. Es por eso que cuando nos hablan del Cusco, inmediatamente viene a nuestra memoria la imagen de Machu Picchu. Nos hablan, por ejemplo, de Arequipa, e inmediatamente viene a nuestra memoria la imagen del volcán Misti, ¿verdad? Entonces, cada lugar que vamos, o hemos visto, aunque sea en libros, algunos no hemos podido viajar, entonces nos recordamos esa imagen. Incluso, ¿no? ¿Te acuerdas que en el último cumpleaños que has asistido de tu mejor amigo, alguien pues casi hunde el rostro del amigo en la torta, ¿verdad? Y recordamos, ¿no? Que el rostro del amigo que estaba avergonzado frente a todos sus invitados, que se sentía incómodo porque alguien quería hacer eso, entonces clarito nos recordamos pues que el compañero o el amigo estaba sonrojado. Entonces esa imagen imborrable que va a estar grabado en nuestra memoria
se encuentra acá en la eidética o fotográfica. Y en la factual, memoria de largo plazo factual, acá vamos a recordarnos hechos o episodios de nuestra vida. Por ejemplo, hechos o episodios de nuestra niñez, hechos o episodios de nuestra adolescencia. Bueno, de la infancia no puedo decirles porque difícilmente recordamos la infancia, ¿verdad? Cuando tú tienes 3 añitos, poco recuerdo tienes de 3 añitos. 4, algo, ¿no? 5, puede ser, ¿no? Pero casi siempre recordamos episodios más de nuestra niñez, experiencias, hechos o episodios de nuestra niñez, de nuestra adolescencia o parte de nuestra adolescencia, de nuestra pubertad. En este caso sería memoria de largo plazo factual. Trastornos de la memoria. Recuerda que se llaman trastornos o se llaman anomalías, trastornos o anomalías de la memoria. El más conocido de los trastornos viene a ser la amnesia. No es lo mismo hablar de amnesia que hablar de olvido. ¿Cuál es común, jovencitos? ¿Cuál es común? El olvido, ¿no? El olvido es común, el olvido es normal. Muchas veces hemos olvidado, incluso a veces conviene olvidar. Por ejemplo, tener que recordar una experiencia vergonzosa o un hecho traumático. ¿Para qué? ¿No? Hay experiencias que no valen la pena recordar, así que preferimos olvidar, ¿cierto? Entonces, el olvido es algo normal. Vuelvo a repetir, incluso es beneficioso algunas veces olvidar. Depende, ¿no? Depende de qué cosa estamos olvidando, ¿verdad? Porque en otros casos el olvido pues puede perjudicarnos en el trabajo, en el estudio. Pero generalmente el olvido es una situación normal que a la mayoría de nosotros nos ha pasado desde pequeñitos. Nos mandan a la tienda a comprar, en el camino nos ponemos a jugar y ¿qué me dijo mi mamá? ¿Cuántos panes era? ¿Cuánto de azúcar? Uy, ya me olvidé. ¿Y ahora cuánto era? Entonces, la mayoría nos hemos olvidado. En el colegio, semana de revisión de cuadernos y te olvidaste el cuaderno. Para colmo, ¿no? O sea, estás en semana de revisión de cuadernos y te olvidas ese cuaderno que iban a revisar. Llevaste otro curso de repente, entonces el olvido es normal. Lo que no es normal, chicos, es la amnesia. La amnesia sí no es normal, por eso que es un trastorno, ¿no? Es lo anormal, un trastorno. La amnesia no es normal padecer de amnesia. Generalmente se presenta la amnesia por lesiones cerebrales, lesiones en el lóbulo temporal, ese lóbulo que está a la altura del oído, la porción del cerebro que está a la altura del oído. Si hay lesiones en el lóbulo temporal, una hemorragia interna, una bala, un fierro que atraviese, un golpe muy fuerte que lesione el lóbulo temporal, entonces ahí la persona podría perder la memoria. Entonces la amnesia es cuando se pierde la memoria, ya sea de forma total o ya sea de forma parcial. Se pierde la memoria generalmente por lesiones en el lóbulo temporal. Casi siempre por lesiones en el lóbulo temporal. Ahora, también hay amnesia por envejecimiento. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, ya ese tipo de amnesia es por envejecimiento, porque recordemos que el Alzheimer le da a personas mayores de 60 años o mayores de 65 años. A algunos abuelitos mayores de 60 años pueden padecer de Alzheimer. O sea, ya es por el tema de la misma edad, donde el sistema nervioso se va deteriorando, la masa encefálica disminuye y sobre todo las neuronas que producen acetilcolina se van deteriorando, producto de la misma edad, producto del envejecimiento. En algunos hay un deterioro mayor y eso genera la enfermedad de Alzheimer. Entonces los abuelitos pierden la memoria, no se acuerdan si comieron, si desayunaron, ni cómo peinarse, salen de su casa, no se acuerdan cómo regresar,
y en algún momento no se acuerdan ni siquiera de sus hijos, o sea, lo están mirando frente a frente y lo desconocen, piensa que es un extraño. Entonces, la amnesia es una enfermedad, el Alzheimer es un tipo de amnesia neurodegenerativa, porque poco a poco va deteriorando o degenerando las neuronas. Bueno, hay varios tipos de amnesia, por lesiones cerebrales o por envejecimiento. Ahora, también hay amnesia por traumas también, por traumas psicológicas. En este caso, la amnesia se va a llamar amnesia psicógena, cuando un evento muy fuerte, algo que le causó un impacto, un asalto, por ejemplo, ¿no? Que ha sido un shock muy fuerte para un niño o para un adolescente, y por más que él ha sido el único testigo, se ha salvado, es el único testigo de ese asesinato, de ese accidente, eh, no se acuerda de los delincuentes que él ha visto. Felizmente los delincuentes no se dieron cuenta que él estaba escondido en el ropero, debajo de la cama, pero tan fuerte ha sido esa experiencia traumática que desapareció ese hecho, ¿no? Entonces ahí también puede ser amnesia psicógena, cuando un shock, un trauma fuerte genera pues la pérdida de la memoria. Repito, en la mayoría de casos se da por lesiones cerebrales. Cronológicamente hablando, la amnesia se divide en dos tipos, en amnesia retrógrada y en amnesia anterógrada. Esto es tomando en cuenta el tiempo. Cronológicamente, la amnesia se divide en amnesia retrógrada y en amnesia anterógrada. ¿Cuándo la amnesia va a ser retrógrada? ¿Qué significa la palabra retro? Retro, la palabra retro significa pasado. Entonces se produce una amnesia retrógrada cuando la persona sufre un accidente y desaparece todos sus recuerdos pasados. O sea, a partir del día del accidente, porque hemos dicho que se da por lesiones, ¿verdad? Por lesiones cerebrales. Sufre un accidente y todo lo pasado desaparece. Repito, sufre un accidente, nos acercamos a la persona y le preguntamos cómo se llama o dónde vive, algún número de su familiar o nombre de sus familiares para poder ubicar a sus familiares y nada, o sea, desaparece todos sus recuerdos pasados. Cuando desaparece todos sus recuerdos pasados, todas sus experiencias pasadas, se olvidó su nombre, su apellido, se olvidó su dirección, se olvidó dónde vive, se olvidó dónde trabaja o dónde estudia, todo lo anterior al día del accidente desapareció. Ese tipo de amnesia se llama amnesia retrógrada, que es lo más común, casi siempre ocurren las amnesias retrógradas. En cambio, acá tenemos el otro tipo de amnesia, la anterógrada. En el caso de la anterógrada, desaparece lo nuevo. A ver, por ejemplo, ¿qué pasaría si una persona sufre un accidente, ya? Pero lo pasado está intacto, sí se acuerda su nombre, se acuerda su apellido, se acuerda dónde vive, aparentemente está bien, a pesar de los golpes en el cráneo, aparentemente está bien. Es más, le dan de alta, pero sucede algo raro, ¿no? O sea, le dan de alta, se pone a conversar recién ahorita con su mamá, acaba de conversar con su mamá y ya se olvidó que acaba de conversar con la mamá. Conversa contigo recién, ¿no? Después del accidente conversa contigo y ya se olvidó que acaba de conversar contigo. Después del accidente le hacemos escribir en la pizarra, por ejemplo, el número 7, ahorita acaba de escribir el número 7 y luego le preguntamos, ¿y qué número has escrito? Y no sabe. Entonces, todas las cosas nuevas que empieza a hacer después del accidente, desaparece. Todas las cosas nuevas que empieza a hacer después del accidente, desaparece. ¿Ya, chicos? A ver, por ahí me consultan. A ver, ¿y las personas que pierden la memoria tienen la posibilidad de recuperarla? Sí, en la mayoría de los casos, las personas con amnesia recuperan la memoria. En la mayoría de los casos, sí. Difícilmente la memoria va a desaparecer por completo, es poco probable. Depende de la lesión, ¿no? Ahora, si la lesión es grave, ahí sí, pues, es poco probable que la memoria se pueda recuperar. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, que es un tipo de amnesia,
en el caso del Alzheimer es muy difícil que la persona recupere su memoria, porque el Alzheimer es una amnesia neurodegenerativa, o sea, sí o sí, su amnesia va a empeorar. Al principio perdía poca memoria y se va incrementando la mayor pérdida de su memoria hasta que al final desaparece por completo su memoria y todos nosotros nos convertimos en unos extraños, a pesar que somos los familiares de nuestra abuelita. Entonces, depende, ¿no? Depende de la lesión, ¿verdad? Depende de la amnesia. Generalmente en las amnesias psicógenas, que son por traumas, casi siempre se recupera la memoria. Pasa un mes, 2 meses, a lo mucho un año, y la persona que tiene amnesia por traumas, sí llega a recuperar más rápido. Entonces, para ello les enseñan fotografías, les llevan a los lugares que antes frecuentaba y así poco a poco para que la memoria pueda retornar. Entonces, ahí sí puede recuperarla. Pero si la lesión ha sido fuerte, por ejemplo, ¿no? Una hemorragia, un derrame cerebral, cuando hay una hemorragia o derrame cerebral, tenemos que llevar al familiar lo más rápido posible al hospital. Cuanto más nos demoramos, mayor daño produce en el cerebro. Entonces, si la lesión ya es grave, ahí sí es poco probable. Muy bien, gracias por tu pregunta. ¿Listo? Ya está. Ahora sí, en el caso entonces de la amnesia se pierde la memoria. En el caso de la hipernesia, en la hipernesia hay una memoria exagerada. Hiper, recuerda que la palabra hiper significa mucho. Y la palabra nesia, sin A, la palabra nesia, sin A, significa memoria. Entonces sería mucha memoria, exagerada memoria. Igual acá también puedes analizar la terminología. La palabra a es un prefijo negativo, ¿verdad? A significa sin. A significa sin. Y la palabra amnesia significa memoria. Entonces, amnesia es sin memoria, perdió la memoria. En este caso, la hipernesia es tener mucha memoria, exagerada memoria. Una persona con hipernesia tiene recuerdos de manera exagerada, recuerda lo que nosotros normalmente no recordaríamos. Por ejemplo, si a un paciente con hipernesia le hacemos caminar una cuadra, se acuerda de todos los colores de las casas que ha visto en esa cuadra y se acuerda en orden. Nosotros nos acordamos pues desordenado, ¿no? ¿Y qué nos vamos a acordar todos los colores de las casas que hemos visto? Nos acordaremos 2, 3, 4 colores a lo mucho, hasta 5, ¿no? Usando la memoria de corto plazo. Pero ellos se acuerdan todo, hasta en orden, ¿ya? Si le dictamos 100 palabras, en una hojita le dictamos 100 palabras y luego le quitamos la hojita que le hemos dictado y le decimos, a ver, dime la palabra número 16 que te he dictado. Te dice, sin ver la hoja, te dice la palabra número 16 que le has dictado. Y tú verificas, y es cierto, ¿no? Era la palabra número 16, es correcto. A ver, dime la palabra número 71 que te he dictado. Y te dice, a ver, dime las 100 palabras. Y te dice las 100 palabras en orden. O sea, su memoria es exagerado, su memoria es extraordinario. Así es su memoria. Incluso cuando camina por la calle se acuerda cuántos colores, cuántas líneas, cuántas rayas en la vereda habían mientras que caminaba. O sea, lo que nosotros normalmente no recordamos. Ellos tienen problemas para olvidar, almacenan, almacenan y almacenan la información. Y parece una ventaja, ¿no? Pero al contrario, ellos sufren mucho porque hay recuerdos que no quieren tener en su memoria y ahí está, que aparece y aparece como si fueran imágenes. Al parecer, no es como nosotros, ellos pareciesen que tuvieran memoria eidética. Por ejemplo, tú o un paciente con hipernesia, también depende, ¿no? De qué paciente. Por ejemplo, los que tienen autismo, los niños autistas, sobre todo los que padecen del síndrome de Asperger, ellos son niños con hipernesia, tienen memoria exagerada. De ahí que destacan, por ejemplo, ya sea en la música o destacan, por ejemplo, en la matemática. Tú a un niño con síndrome de Asperger le preguntas cuánto es 12,8 más 13,14 más 15,21 más un cuarto y al toque te dice la respuesta. O sea, mientras que tú estás anotando en una hojita a ver cuánto sale,
¿ya? O mientras que tú estás buscando tu calculadora, ¿verdad? Ellos argumentan que a la hora que le preguntan, tienen recuerdos en forma de imágenes. O sea, al parecer hay un predominio de la memoria fotográfica o la memoria eidética. La respuesta sale rápidamente en forma de imágenes. Igual, ¿no? Si a un niño con síndrome de Asperger le decimos, a ver, ¿qué día cae el 21 de junio del calendario 2023? Y al toque te dice tal día. Y tú verificas, por si acaso, ahí en tu calendario, en tu celular tienes calendario, verificas y cierto, ¿no? Ese día cae. Y uno pues asombrado, ¿no? Por ese tipo de memoria. Entonces, cualquier persona no puede sufrir de hipernesia, está asociado a ciertas situaciones especiales y en algunos casos a trastornos. Por ejemplo, aparte de los niños autistas o los niños con síndrome Asperger, otras personas que pueden padecer de hipernesia son las personas que sufren de cuadros depresivos. Las personas que sufren de cuadros depresivos también tienen hipernesia, se acuerdan mucho, se acuerdan demasiado, se acuerdan de forma exagerada. Lo malo es que el paciente depresivo se acuerda mucho las cosas tristes. Se acuerdan mucho las cosas tristes. Por ejemplo, una señora entró en cuadro depresivo ante la muerte de su único hijo. Entonces se va a acordar, ¿no? Hasta el último día que vio a su hijo, las palabras que le dijo, que seguramente ya lo tomó como palabras de despedida, el regalito, cada regalito que le hacía a su hijo en el Día de la Madre, ¿no? Su mirada, su rostro, por ejemplo, o sea, hasta incluso sus etapas anteriores del hijo, o sea, su niñez, su infancia. Está pasando un cuadro depresivo y por más que no quisiera recordar, va a recordar y recordar, va a venir a su memoria los recuerdos de su único hijo, ¿no? Toda la experiencia que tuvo con su único hijo. Entonces, producto de la depresión, se desencadena la hipernesia. ¿Ya? Otras personas sufren cuadros depresivos por rupturas sentimentales. La señorita, el jovencito, ¿no? Tiene cuadro depresivo por rupturas sentimentales. Igual se acuerda, ¿no? El primer regalito que le hizo la enamorada, el enamorado, cómo se declararon, el paseo, el primer paseo que tuvieron, cuando le terminó, ¿no? ¿Qué le dijo, qué no le dijo, qué palabra utilizó, ¿no? Su mirada, su postura. Entonces, así, ¿no? Con detalles, ¿verdad? Que normalmente uno no recordaría. Entonces, los cuadros depresivos, que sabemos que tienen terapia, uno de los síntomas es la hipernesia. Bueno, tiene otros síntomas también, ¿no? La tristeza exagerada, los sentimientos de culpabilidad, pero ahí hay hipernesia. Entonces la persona recuerda mucho las cosas que le están generando tristeza. Y por sí la persona quisiera no recordar, pero está ahí que viene y viene a su memoria esos recuerdos en la hipernesia. ¿Ya? Y también algunas personas con cuadros psicopáticos también podrían tener hipernesia. Hay personas con cuadros psicopáticos que han cometido, por ejemplo, un crimen o varios crímenes, y cuando le llaman a declarar se acuerda con detalles lo que nosotros ni recordaríamos. También las personas que estuvieron a punto de perder la vida, también. Por ejemplo, un jovencito se cae al río, es peligroso, ¿no? La playa, el río es peligroso. Un jovencito se cae al río o se mete al río, pero bueno, no tomó las precauciones del caso y es arrastrado por el río. Entonces, hay jovencitos que argumentan que mientras que estuvieron luchando por salvarse, mientras que estuvieron a punto de ahogarse y sentían que el agua le arrastraba, ¿verdad? Sentían, hasta podían tocar con sus brazos y piernas las piedras que estaban en el río, las ramas que podían por ahí tocar y luchaban por su vida y para sujetarse de algo. Hay personas que argumentan que mientras que estuvieron a punto de perder su vida, toda su vida se acordaron. Así, ¿no? En un par de minutos, en un par de segundos, toda su vida, su infancia, su niñez, su adolescencia, toda su vida se acordaron. Igual, ¿no? Entonces, cuando estamos en un momento peligroso y sentimos que vamos a morir, que vamos a perder la vida,
ahí también ocurre rápidamente una hipermnesia. Listo, hay varios sucesos, ¿no? Varias situaciones de hipermnesia. Seguimos con los trastornos. Otro trastorno, chicos, es la dismnesia. La dismnesia es considerada como la debilidad de la memoria. O sea, la memoria antes era buena, pero ahora pues como que se está debilitando, ¿no? Antes tú recordabas con bastante facilidad, pero ahora ya tienes problemas con la memoria. Antes tú hasta para estudiar, basta que le dabas un solo repaso y ya te acordabas. Pero ahora tienes que repasar 2 veces o hasta 3 veces el mismo material, pero aún así tienes problemas para recordar. Entonces la memoria se está debilitando, estamos hablando de la disnesia. ¿Por qué la memoria se debilita? Bueno, hay varios motivos. La memoria se puede debilitar por falta de repaso. La memoria también se puede debilitar por estrés. Ahorita, por ejemplo, desde que inició la pandemia, los niveles de estrés se han incrementado y muchos están teniendo disnesia, problemas con su memoria. Entonces, sienten que no pueden almacenar o prestar atención como antes. Leen, pero sienten que no se han grabado nada de la información. Entonces, el estrés, ¿verdad? La mala alimentación, el consumo de sustancias tóxicas, el alcohol, las bebidas alcohólicas, generan también problemas, debilidad de nuestra memoria. En ese caso sería la disnesia. Y la paramnesia, ¿se acuerdan que al principio les mencioné de la etapa del reconocimiento? Les había comentado que la paramnesia es un trastorno que altera la etapa del reconocimiento. Es conocido también como la alucinación de la memoria, porque la persona se pone a conversar con sus recuerdos. O sea, no es que solamente recuerde, sino la persona conversa, discute, se escapa, corre, habla con sus recuerdos. Entonces está empezando a tener alucinaciones con su memoria. La paramnesia se clasifica en 3 tipos. Tenemos el fenómeno de lo ya visto, conocido también como déjà vu o déjà vu. Tenemos el fenómeno de lo nunca visto, conocido también como jamais vu. Y tenemos la ecmesia, o sea, 3 tipos, se clasifica en 3 tipos. El déjà vu es lo que nos ocurre a la mayoría de nosotros. El fenómeno de lo ya visto o déjà vu es lo que nos sucede a la mayoría de nosotros. Por ejemplo, no sé si te ha pasado que alguna vez tú has ido a un lugar, vas por primera vez a un lugar y tú dices, creo que este lugar ya lo conozco. Creo que, creo que ya lo vi este lugar, creo que ya vine por este lugar, me parece conocido este lugar, o sea, te ha ocurrido un déjà vu. El déjà vu ocurre cuando vamos por primera vez a un sitio, pero tú crees que ya lo has conocido. Entonces, eso es un déjà vu. A la mayoría de nosotros nos pasa, ¿no? Un déjà vu. No solamente nos ha pasado déjà vu de lugares, también nos ha pasado déjà vu de rostros. Nos presentan a una persona y decimos, yo creo que te conozco. Y la persona te dice, no, no, nunca nos han presentado, no, nunca, no nos conocemos. Pero sí, creo que ya te conozco, tu rostro me parece conocido. O sea, nos ha sucedido un déjà vu porque es la primera vez que nos presentan a alguien, pero creemos que ya le hemos conocido o le hemos visto, ¿verdad? Eso es un déjà vu. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Es que miramos tantos rostros, visitamos tantos lugares y se parecen. De ahí que pensamos que creo que ya te conozco, creo que en este lugar ya estuve ya. Bueno, mientras que crees, no hay ningún problema, ¿no? Mientras que no asegures, ¿verdad? Mientras que no asegures. Porque hay casos, por ejemplo, graves en el déjà vu, donde la persona asegura, yo ya estuve en este lugar, dice, pero no es cierto, ¿no? Sí, yo ya estuve en este lugar. Es más, te señala, contigo hemos caminado, contigo nos hemos sentado por acá y contigo acá nos hemos tomado foto. Y tú, asombrado, le dices a esa persona, no, no, eso no es cierto. Sí, te dice, ¿no? Entonces todos sus familiares preocupados porque lo que acaba de decir no es cierto.
Entonces, cuando una persona ya asegura que estuvo en ese lugar, cosa que no es cierto, ya estamos hablando del trastorno en sí. En el caso del jamás vio es lo contrario. Lo contrario, es cuando una persona va a un sitio varias veces, pero la persona dice, no, jamás, nunca he visto ese lugar. Por ejemplo, el Parque de las Leyendas, de repente hemos ido varias veces. De niño al Parque de las Leyendas hemos ido de repente 2 veces. De adolescente de repente hemos ido una vez. O sea, ya son 3 veces que hemos ido al Parque de las Leyendas. Imaginemos, ¿no? Que hay un paseo en la academia y va a ser la 4.ª vez que vamos a ir todos al Parque de las Leyendas. Pero el compañero dice, no, yo no conozco ese lugar, nunca he estado ahí, nunca he estado en el Parque de las Leyendas. Y su mamá, su papá del alumno dice, ya es la 4.ª vez, con esta sería la 4.ª vez que viene al Parque de las Leyendas. No, no, mamá, no. O sea, niega, ¿no? O sea, considera que él nunca ha visto ese lugar cuando eso no es cierto. Entonces hay un problema en la etapa del reconocimiento porque no acepta que esa experiencia es suya, que lo ha vivido, entonces está considerando que no es así. Jamás vio. Y en la iglesia, la persona vuelve a vivir una experiencia pasada. La iglesia es cuando una persona ha tenido un trauma a la edad de 5 años o ha tenido un trauma a la edad de 12 años, aunque la edad es lo de menos, ha tenido un trauma pasado, ¿ya? Pero ahorita ya esa experiencia ya sucedió, ¿no? Hace muchos años atrás. Se supone que ahorita el jovencito está estudiando, se supone que ahorita el jovencito está trabajando. Entonces, está escuchando su clase, está estudiando ahí concentradito, y de rato en rato se acuerda de ese trauma que tuvo a los 5 años. O de rato en rato se acuerda de ese trauma que tuvo a los 12 años. Bueno, la mayoría sí hemos tenido traumas, de hecho que nos recordamos. Pero ¿cuál es el problema acá? Que se acuerda y se siente atrapado en ese momento, en ese trauma. Por ejemplo, imaginemos que es un trauma que le sucedió cuando tenía 5 añitos. Se recuerda el trauma cuando tenía 5 años y la persona por un instante cree que sigue viviendo ese trauma ahorita, ¿ya? Por ejemplo, si fuese un asalto, por ejemplo, ¿no? Entonces la persona piensa que ahorita está en un asalto, cuando en realidad está en su clase, pero de pronto se acuerda, ¿no? De los asaltantes, es más, grita, pide ayuda, pide auxilio, me están robando, están asaltándome o van a matar a mis padres, pero miramos a su alrededor, no hay nadie, o sea, está teniendo alucinaciones de ese trauma, volviendo a recordar ese trauma y pensando que ahorita le está sucediendo lo mismo, cosa que no es cierto. La demencia le sucede generalmente a los ex soldados, porque cuando uno va a una guerra, a un enfrentamiento bélico, es o debe ser muy traumático participar en una guerra. Ahora mismo creo que Israel y no sé qué otro lugar están en conflicto, ¿no? En conflicto bélico, los soldados se están enfrentando unos tras otros. Si tú no matas, te pueden matar. O sea, no sabes, al final caminas todo traumatizado. Entonces los soldados también tienen sus amigos. Puede caerle una granada al amigo, puede morir y volar su cuerpo de repente del amigo. Entonces, estar en una guerra de enfrentamiento bélico debe ser muy traumático. Peor todavía si te atrapa el país enemigo, ¿verdad? Entonces, aquellos que regresaron de la guerra, los que regresaron, porque algunos no pueden regresar, otros han fallecido, algunos regresan con brazos mutilados, otros sin piernas, ¿ya? Entonces, algunos sufren de este trastorno, la icmesia, o sea, regresan de la guerra, han vivido un momento muy traumático durante la guerra, han visto morir a muchos de sus compañeros durante la guerra, pero ya pasó, ese enfrentamiento fue hace 5 años. Ahora dedícate a estudiar, ahora dedícate a trabajar. El jovencito está trabajando y de rato en rato se acuerda de esa guerra, se acuerda de ese enfrentamiento y cree que sigue ahí, siguen en el enfrentamiento.
sigue en la guerra. Él piensa, porque empieza a tener alucinaciones, se empieza a recordar y cree que sigue en plena guerra. Así que de lo que está trabajando, empieza a decir a sus compañeros que se lancen al suelo, que los van a disparar, que ahorita les van a tomar de rehén, empieza a agarrar la escoba como si fuera su ametralladora. Entonces, y tú miras, le miras al paciente y nada de eso le ocurre. Le ocurrió hace años atrás, pero ahorita no le está ocurriendo nada de eso. Entonces, de ahí que muchos ex soldados no solamente deben recibir terapia física por perder sus extremidades, algunos deben recibir terapia psicológica para evitar justamente esto, ¿no? La ecmesia. Listo, chicos. Ahora sí, pasamos a las preguntitas. Vamos a concentrarnos en las preguntas. Ahí tenemos la primera pregunta. A ver qué dice. Según el enfoque modélico, o sea, el modelo de enfoque de Atkinson y Shiffrin, acá están los investigadores. Atkinson y Shiffrin, según esta investigación, la memoria sensorial capta información sin procesar. Eso es cierto, ¿no? La memoria sensorial capta información sin procesar, es por eso que olvidamos rápidamente. Aparte que en la memoria sensorial no prestamos atención, ¿verdad? Entonces la memoria sensorial capta la información sin procesar, tal como ingresa por su receptor sensorial. Se llama memoria sensorial porque usa los sentidos, o sea, los receptores sensoriales. Si en el momento en el que se registra la información, o sea, ¿qué pasaría, no? Si en el momento que yo estoy registrando una información aparece otra información. Entonces, en el momento de que se registra la información, se presenta otra información. ¿Qué va a suceder? Se va a interrumpir. Cuando nosotros queremos almacenar algo a través de la memoria sensorial y aparece otro, se va a interrumpir la información. Se interrumpirá el registro y luego el sujeto ya no recordará. Para que esta información que está en la memoria sensorial, o sea, se refiere a esta memoria, ¿no? Para que esta información que está en la memoria sensorial pueda ser transferida a la memoria de corto plazo, existe un proceso que selecciona la información más relevante para la persona. Este proceso, ¿cómo se denomina? Listo, chicos. A ver, ¿de qué trata toda la pregunta? Me habla de la memoria sensorial, ¿no? Me describe qué es la memoria sensorial. La memoria sensorial es el tipo de memoria que almacena la información proveniente de los sentidos. Pero ya sabemos que esta memoria desaparece rápidamente. Si no prestamos atención, la memoria desaparece rápidamente. Desapareció. Entonces, para que la información que está en la memoria sensorial pase a la otra memoria de corto plazo, yo necesito prestar atención. Y lo mismo, ¿no? Para que la información que está en la memoria de corto plazo pase a la memoria de largo plazo, yo necesito repasar. Si no repaso, desaparece la información de la memoria de corto plazo y ya no va a pasar a la memoria de largo plazo. Lo mismo acá, para que la memoria sensorial pueda pasar al otro tipo de memoria de corto plazo, yo tengo que prestar atención porque si no, desaparece. Entonces, si tengo que prestar atención, muy bien, Elian, la respuesta sería la alternativa C. Casita, ¿verdad? Es importante prestar atención. En la memoria sensorial, como no prestamos atención, el 90% de la información desaparece. Solamente nos grabamos el 10%. Por ejemplo, desde que has despertado hasta ahorita, todo lo que has visto, escuchado, tocado, ya desapareció. Y solamente nos grabamos el 10%. El 90% desapareció. El 10% pasó a la memoria de corto plazo, porque ese 10% es lo que sí hemos prestado atención. ¿Ya? ¿Verdad?
Por ejemplo, en el caso mío, a ver, vamos a poner a prueba tu memoria sensorial. En el caso mío, ¿yo estaba con cabello suelto o con cabello sujetado? Al principio, cuando estábamos con la cámara prendida. ¿Te acuerdas? ¿Cabello suelto o cabello sujetado? ¿Con qué color de ropa, chicos? Azul, negro, celeste, rosadito, blanco, rojo. Les leo, les leo. Algunos no me han podido ver, me dice. Ya, a ver. Respecto al cabello, sí, suelto, ya, hasta ahí vamos bien. Pero cuando les pregunto el color de ropa, ahí sí, ¿no? Ahí sí les falló su memoria sensorial. Algunos me dicen rosado, otros me dicen negro, y otros que estaba un poquito mal la compu. Ah, el internet. Azul. No, chicos, verdecito con negro. Ya voy a prender mi cámara, ¿ya? Aunque no se puede ver bien, ¿no? Verdecito es verde. Y las rayitas es negro. Tengo acá 3 rayitas negro con verdecito. Ya, cabello suelto, sí. Ya, chicos. Así es. Ah, parece celeste, sí, ¿no? Sí, bueno, sí parece, ¿no? Ya. Pero por ahí me han dicho otros colores. Profesora, la verdad, yo no me he dado cuenta, yo no he prestado atención al principio, ya cuando la clase estaba explicando, ahí sí, no hay ningún problema, eso sucede, ¿no? Siempre, hasta cuando vamos, por ejemplo, a otro sitio, en nuestro camino, miramos a muchas personas y por ahí nos preguntan, ¿has visto a tal persona bajita o gordita o a tal niño con tal ropa? La verdad, hemos visto tantas personas que ni nos acordamos. Peor si pasamos por un mercado, tantas personas que ni siquiera sabemos de quién nos están preguntando. Es que normalmente tú desde que despiertas usas la memoria sensorial. Todo lo que miras, todo lo que escuchas, todo lo que tocas, ¿verdad? Pero ahorita, si nos ponemos a pensar, ¿qué tanto nos acordamos de todo lo que hemos visto o tocado hasta ahorita? Solamente el 10%. El 90% desapareció. Entonces, por esto, ¿no? Porque no hay atención en la memoria sensorial. Si es que hubiese atención, entonces pasaría a la memoria de corto plazo y si es que hubiera repaso constante, pasaría a la otra memoria que es la memoria de largo plazo. Muy bien, chicos. Ahora sí, pasamos a la pregunta 2. En la pregunta 2 me hablan del olvido. Bueno, ¿el olvido es un proceso normal? Sí. El olvido es un proceso normal en las actividades que realiza el ser humano. El olvido le permite el uso más eficiente de los recuerdos. En tanto posibilita, o sea, gracias al olvido, posibilita desechar la información no importante. Por eso que le decía que el olvido a veces es una ventaja, ¿no? Porque lo que no es importante desaparece y lo que sí es importante para mí, ya yo eso sí lo mantengo. Entonces, el olvido posibilita desechar información irrelevante, o sea, lo que no es importante, en momentos diferentes. El olvido se produce en cualquier etapa de la memoria. En cualquier etapa de la memoria puede ocurrir el olvido. Según Freud, ahora vamos a hablar de este investigador. Freud es el fundador del psicoanálisis. Según Freud, él plantea una explicación muy novedosa acerca del olvido. Respecto al olvido, él habla de una explicación muy novedosa. O sea, según él, el olvido está siendo causado por un mecanismo de defensa llamado, a ver, tenemos que marcar, pero según este investigador. Porque mira, todas estas alternativas son causantes del olvido, pero me dice según Freud, o sea, según el investigador. Según el investigador, el olvido puede ser por... Muy bien, Vargas, muy bien. El olvido puede ser por represión. Según este investigador, el olvido puede ser por represión. Bueno, el olvido se puede dar por cualquiera de estas 4 causas, ¿ya? Pero según Freud, la cuarta alternativa es el que él defiende.
Bueno, puede haber olvido por deterioro, puede haber olvido, acá dice falta en la recuperación. Bueno, hay problemas, fallas en la recuperación. Hay olvido por interferencia. Hay varias causas del olvido, pero según Freud, olvido por represión. ¿Qué cosa significa? Freud dice que a veces olvidamos porque en el fondo deseábamos olvidar. Los mecanismos de defensa son formas de cómo nosotros liberamos la ansiedad. Entonces, según Freud, hay cosas que recordar nos va a producir ansiedad, conflicto. Y como no queremos recordar porque nos va a producir ansiedad o conflicto, inconscientemente preferimos olvidar. Entonces, ese olvido inconsciente se llama olvido por represión. Reprimir, olvido por represión. A ver, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros olvidamos la cita que tenemos con el médico? No sé si alguna vez te ha pasado, ¿no? Toda la semana te has acordado que el lunes tenías que ir al médico, ¿verdad? Toda la semana, lunes tengo que ir al médico, lunes tengo que ir al médico, voy a pedir permiso a las 8 de la mañana, lunes tengo que ir al médico, mamá, lunes tengo que ir al médico, y así, ¿no? Toda la semana te acuerdas. El jueves te acuerdas, el viernes te acuerdas, el domingo te acuerdas, todos los días te acuerdas que el lunes tienes que ir al médico a primera hora, ¿verdad? Pero resulta que llega el mismo día lunes y de pronto te olvidaste por completo. De pronto te olvidaste que por completo que el lunes a las 8 de la mañana tenías que ir al médico. Y te acuerdas 2 horas después, a las 10 de la mañana, uy, tenía que ir al médico, pero ¿qué hora es? Ya son casi las 10. Ya, bueno, me olvidé, ya será la próxima semana. Entonces Freud dice de que te has olvidado porque en el fondo deseabas olvidar. En el fondo no querías recordar porque para muchos ahorita el recordar ir al médico le produce ansiedad, mucho conflicto, ¿no? O sea, ir al médico, tal vez te sacan la muela equivocada, algunos tienen miedo al diagnóstico, otros tienen miedo, por ejemplo, como hay mucho virus, tienen miedo al contagio, otros tienen miedo a las colas o ver tantos casos ahí de hospitalizados, entonces inconscientemente tenemos temor ir al médico, así que llegado ese mismo día, olvidamos, ¿ya? Eso se llama olvido por represión. Si alguna vez has olvidado una cita con el médico, que te has acordado toda la semana, menos el mismo día, o una cita sentimental, ¿no? Has quedado con alguien el día miércoles a las 3 de la tarde. Ya bueno, falta una semana para el día miércoles, o casi una semana para el día miércoles. Y así, ¿no? Pero llega el mismo día y por completo te olvidaste. Y te acuerdas 1 o 2 horas después, cuando la persona ya te ha estado esperando en San Valentín con un peluche enorme, plantado, ¿no? Por ahí dicen soldado caído. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que en el fondo tú deseabas olvidar esa cita sentimental. O sea, en el fondo tú no querías estar con esa persona. Tal vez has aceptado pues por compromiso, por no hacerle sentir mal a esa persona, pero en el fondo no te gusta, no te atrae esa persona. Entonces ya sabes, si alguien se olvida sin querer, queriendo, como quien dice, si alguien se olvida sin darse cuenta y luego se acuerda 1 hora después, 2 horas después o tal vez al día siguiente, es que según Freud, es que en el fondo esa persona quería en este caso olvidar. Solamente olvidando se sentía aliviado, porque recordar le producía mucha ansiedad, mucho conflicto, mucha tensión, ¿ya? ¿Y cuántas personas así olvidan pagar una cuenta, no? Qué raro, mi compañero le presté plata y no me paga. Ya pasó una semana y no me paga. Ya pasó 2 semanas y me dijo que me iba a pagar el martes y martes no llega martes. Qué raro, ¿no? Entonces le preguntamos, oye, tú me debes, me has dicho que me vas a pagar la semana. Uy, me olvidé, ¿no? Sí, yo te iba a pagar, pero me olvidé pagarte, ¿no? En la teoría de Freud es que en el fondo no deseaba a esta persona pagar su cuenta. Se ha presentado un olvido por represión, inconscientemente, no deseaba pagar su cuenta.
Entonces, ¿cuántas cosas así hemos olvidado? Tal vez hasta visitar a un familiar, porque inconscientemente no deseamos visitar de repente a ese familiar. Bueno, esa es en la teoría de Freud, ¿ya? Pero hay otras explicaciones aparte de las explicaciones freudianas. A ver, por acá. ¿Qué cosa es el olvido? El olvido es la ausencia del recuerdo. A diferencia de la memoria, perdón, a diferencia de la amnesia, en la amnesia se pierde la memoria. En cambio, en el olvido no se pierde la memoria, solamente se pierde una partecita de la memoria, o sea, el recuerdo. Es la ausencia del recuerdo. Causas del olvido. Puede ser por represión, es lo que plantea Freud, el olvido inconsciente, el olvido por represión, pero también puede ser por interferencia. Por interferencia. Si olvidamos lo nuevo, el olvido se da por interferencia proactiva. Si olvidamos lo pasado, se da por interferencia retroactiva. Retro, recuerda que retro es pasado, ¿no? Es cuando olvidamos lo pasado. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de sus compañeros? Ahorita están en academia, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de los nombres de sus compañeros de la secundaria? De todos, ¿te acuerdas de todos? Bueno, te acordarás de 5, de 4, ya de 8, ya, sus nombres o sus apellidos. La mayoría ya están olvidando. Si no fuera que se tienen en las redes sociales, solamente se acuerdan del delegado. Allá, como eras la delegada, te acuerdas de todos. Ya, de la secundaria está más o menos fresca la información, ¿no? Y de la primaria, ¿te acuerdas de los nombres de tus compañeros de la primaria? ¿Te acuerdas de los apellidos de tus compañeros de la primaria? Es más, ¿alguna vez ha pasado por por donde tú caminabas? ¿Cómo se llamaba esa señorita? ¿Cómo se llamaba ese jovencito? ¿Cuál era su apellido? Peor, ¿no? Si se acerca a saludarte. Hola, ¿te acuerdas de mí? Ah, la verdad, no. Me sentaba adelante contigo. ¿Con qué letra empezaba tu nombre? Y no, ¿no? Ya, la secundaria puede ser, porque todavía, pues, hace poquito acabas de terminar la secundaria, pero la primaria bien difícil. Bien difícil recordar los nombres o apellidos de unos cuantos. Igual, ¿no? 3, 4, 5. Pero de la mayoría de compañeros de la primaria y secundaria hemos olvidado su nombre o hemos olvidado su apellido, ¿verdad? Por interferencia, en este caso, retroactiva. ¿Qué significa? Que olvidamos lo pasado. Ahora, ¿por qué olvidamos lo pasado? Porque ha habido interferencia. Hemos olvidado lo pasado porque al entrar hemos olvidado los compañeros de la primaria porque al entrar a la secundaria hemos grabado nuevos nombres, nuevos apellidos. Por eso es. Y ahora que estás en la academia, felizmente es virtual, ¿no? Porque si no, ya cuántos amigos hubieras hecho en la academia. Por cada nombre, por cada amigo, cada nombre que grabes en la academia, empiezas a olvidarte de los compañeros de la secundaria. Y eso que recién estás en la academia. Imagínate en la universidad. En la universidad vas a tener nuevos amigos, nuevos compañeros. Claro, vas a tener 45 compañeros, 40 compañeros, ¿verdad? En la universidad. Entonces vas a empezar a grabarte los nombres de tus compañeros de la universidad. Y créeme que por cada nombre que te grabes de tus amigos de la universidad, poco a poco vas a ir borrando los nombres o apellidos de tus amigos de la secundaria. Entonces, porque ha habido interferencia. Entonces, nos olvidamos de lo pasado porque las cosas nuevas que estamos grabándonos interfieren. Es como las primeras clases, ¿no? El primer tema en psicología, ahorita estamos tema número 8. Pero si yo preguntara el tema número 1, el tema número 2, el tema número 3, te vas a acordar más o menos. Ya estás olvidando los primeros temas, porque hay cosas nuevas que estás aprendiendo. Entonces, las cosas nuevas interfieren y hacen que olvidemos lo pasado. Entonces, olvidar lo pasado, interferencia retroactiva. Algunos me dicen que sí se acuerdan el nombre de la mayoría, pero el apellido no. Y eso que los profesores suelen llamar por los apellidos, ¿verdad? Así es. Ahora, si es que olvidas lo pasado, interferencia retroactiva. Pero si es que olvidas lo nuevo, la interferencia se llama proactiva.
Cuando olvidamos lo nuevo, por ejemplo, todos los días has ahorrado 1 sol, 2 soles, 50 céntimos, le has echado todos los días así diferentes moneditas que tienes, las has echado a tu chanchito, a tu alcancía. Ya es momento de romper el chanchito y te pones a contar, ¿no? ¿Cuánta plata has guardado? Y empiezas a contar 1 sol, 2 soles, 3 soles, 4 soles, 5 soles, 7 soles, 8 soles, 9 soles, 10 soles. Y en eso que estás en 10 soles contando y sigues contando, aparece tu hermanito pequeñito, ¿ya? Tú de lo que estás contando, 10, 11, 12, 13, tu hermanito dice 5, 6, 7, 8. Y te hizo olvidar en qué número estabas. Cállate, me has hecho olvidar qué número estaba. Creo que estaba en 10 soles, 11 soles. No, 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 creo que ya llegué a 13 soles. El hermanito, al estar 5, 6, 7, 8, ya nos hizo olvidar. O sea, interfiere, ¿verdad? Interfiere. Es como que ahorita escuchas la clase y de pronto mamá te habla e interfiere. Ya nos hemos olvidado qué nos está explicando la profesora, interfiere. Entonces, cuando te olvidas lo nuevo, lo ultimito que estás aprendiendo, ya, eso se da por interferencia proactiva. Entonces te has olvidado en qué número, en qué moneda te encontrabas. Lo nuevo, acá te olvidas lo nuevo. Por ejemplo, cuando una persona se olvida su nueva dirección, de repente ayer te acabas de mudar a tu nueva casa, ¿ya? Te vas de repente a visitar a un familiar y de regreso, en lugar de tomar el carro que te lleva a tu nueva casa, estás tomando el carro que te lleva a tu casa anterior. Ni cuenta te has dado, ¿no? Estás ahí en el carrito, ahí mirando por la ventana, escuchando música, y te has olvidado tu nueva casa, tu nuevo domicilio, te estás yendo a tu casa anterior. Ni cuenta te has dado hasta que bajas, y en eso que estás a punto de tocar la puerta, recién te das cuenta que tú ya no vives ahí. Entonces, en ese caso, la persona se olvidó su nueva dirección, su nueva casa. Lo que pasa es que hay una interferencia, como todavía se está acordando de su casa anterior, de su barrio anterior, entonces sin darse cuenta se va a su barrio anterior y olvida su nuevo domicilio. En ese caso se llama interferencia proactiva. Entonces, otra causa del olvido es el olvido por decaimiento de la huella o engrama. Quiere decir que el olvido por falta de repaso. Si tú no repasas, de hecho que vas a olvidar. Cada vez que repasas, en tu cerebro se forma una huella cerebral o engrama. Cada vez que repasas, se fortalece esa huella. Entonces, el profesor pregunta, es una forma de repaso. Tú estudias por la tarde, es una forma de repaso. Viene el tema que estamos haciendo en el examen semanal, la calificada, es una forma de repaso. Cuanto más repasas, en tu cerebro se forma esa huella cerebral o engrama, se fortalece. Pero si dejamos de repasar, esa huella cerebral se borra y por ende olvidamos. Entonces tenemos los 3 principales causas del olvido, pero según la teoría freudiana, Freud defiende la primera causa, que es el olvido por represión. Pasamos a la preguntita 3. Ramiro puso mucho interés y atención a la clase de trastornos de la personalidad. Estudió el tema para los exámenes parciales, pero no volvió a repasarlo durante varios meses. Ahora le resulta muy difícil recordar gran parte de dicho tema. En relación con ello, podemos afirmar correctamente que, a ver si Ramiro le puso mucho interés y atención a la clase de psicología, al tema de trastornos de la personalidad. Dice que él estudió el tema para los exámenes parciales, pero ya no volvió a repasarlo durante varios meses. Es así que ahora es muy difícil de recordar ese tema. A ver, ¿qué le ha pasado a Ramiro? Ramiro es muy joven y tiene fallas en la memoria. En el caso de Ramiro, ocurrió una interferencia y la interferencia explica el olvido. En este caso, Ramiro está presentando un déjà vu o es un caso de olvido por decaimiento de la huella. A ver, ¿qué alternativa te animarías a marcar en la pregunta 3?
Analiza el caso de la preguntita. A ver, por acá me responden la cuarta alternativa. Alessandra, Emily, Elian. Muy bien. Cierto, la respuesta sería la cuarta alternativa. Uy, acá es la letra D. ¿Dónde está mi lapicerito para corregir después? La anoto antes que me olvide. Ya, en la pregunta 3, la respuesta es la cuarta alternativa. El decaimiento de la huella o en grama, ¿verdad? El olvido también se da por decaimiento de la huella o en grama. ¿Qué significa? Por falta de repaso. ¿Qué es lo que ha pasado con Ramiro? Él ha repasado, pero solamente para los exámenes parciales y ya no ha vuelto a repasarlo después. Es por eso que se olvidó, porque mira, no volvió a repasarlo varios meses después, no lo ha repasado. Por eso que se ha olvidado por falta de repaso. Y la falta de repaso es por decaimiento de la huella o en grama. 4. Concéntrate en la pregunta 4. Un vecino del distrito de Comas, mientras que volvía a su casa del trabajo, a horas entradas de la noche, este vecino fue asaltado por 2 sujetos, quienes tenían armas de fuego. Por resistirse al asalto le dispararon un tiro en la cabeza, provocándole una lesión en el cerebro. Hoy, ya recuperado, tiene como secuela del accidente la imposibilidad de grabar las clases de la universidad. O sea, ya le han dado de alta, pero no puede grabar las clases. Cuando va a la universidad, no puede grabar las clases de la universidad. Olvida rápidamente lo leído. Este estudiante padece, ¿qué trastorno? A ver, ¿qué trastorno padece? Padece de olvido por represión, padece de amnesia retrógrada, padece de amnesia psicógena o padece de amnesia anterógrada. A ver, ¿cuál será la respuesta? Ahí está, retrocedo. Bueno, si este vecino ha tenido una lesión cerebral, porque mira, le han disparado, ¿no? Le han dado un tiro en la cabeza, entonces no puede ser olvido, porque por lesiones cerebrales es amnesia. O sea, la pregunta 4, sí o sí, la respuesta va a ser amnesia. Ahora el asunto es averiguar qué tipo de amnesia es. Si es una amnesia retrógrada, si es una amnesia psicógena o es una amnesia anterógrada. ¿Ya? A ver. Alguno me dice la C. Puede ser la C, puede ser, pero vamos a analizar qué memoria ha desaparecido, porque mira, dice que la persona está recuperada y le ha dejado una secuela. ¿Y cuál es la secuela? O sea, tiene problemas para grabar las nuevas informaciones. Si bien es cierto, ha tenido un trauma, pero ¿qué ha pasado? Más que el trauma, chicos, tiene problemas para grabar las nuevas informaciones, porque aparentemente ha recuperado, se va a la universidad y ya no puede grabar las clases de la universidad. Aparentemente recuperado, llega a leer algo y acá dice, ¿no? Olvida rápidamente lo que ha leído. Entonces, la amnesia no puede ser por trauma, porque como acá es específico, descartamos la amnesia psicógena, porque acá ha desaparecido algo específico. ¿Y a qué se refiere algo específico? Cuando desaparece solamente lo pasado o solamente lo futuro, ya estamos hablando de amnesia o bien retrógrada o bien anterógrada. En este caso es amnesia anterógrada, ¿verdad? Por supuesto, en este caso es amnesia anterógrada porque supuestamente ya recuperado, va a la universidad y desaparecen las clases que lleva en la universidad. Lee y desaparece lo que está llegando a leer recién. Entonces, todas las cosas nuevas después del accidente, después del tiro en la cabeza, todas las cosas nuevas empiezan a desaparecer. Entonces, Alessandra, al igual que Emily, la respuesta sería correcta, ¿verdad? La cuarta alternativa es un caso de amnesia anterógrada. Claro, medio engañoso estaba la pregunta, ¿no? Parecía la C. Profesora, yo emocionada marco la C. Pero un momentito, ¿será la C?
porque acá no hay una amnesia general, acá hay una amnesia específica, ¿verdad? Me doy cuenta que en la pregunta solamente hace mención a que desaparecen las cosas nuevas una vez que le dan de alta, entonces sería anterograda. Luego de esa explicación pasamos a la pregunta 5. Los estudiantes de diferentes niveles académicos deben comprender, asimilar e integrar información a su estructura mental. Como por ejemplo, las teorías de la evolución, tienen que aprender las teorías de la evolución, los estudiantes tienen que aprender la inteligencia emocional, así como también tienen que adquirir conocimientos del curso de química, ¿verdad? Bueno, este tipo de almacenamiento de esta información corresponde a qué memoria. Para aprender, chicos, para aprender las teorías de la evolución, necesitamos la memoria episódica. Para aprender qué es la inteligencia emocional, necesitamos la memoria episódica. Para entender el curso de química, necesitamos la memoria episódica o necesitamos la memoria procedimental. O necesitamos la memoria semántica. O necesitamos la memoria instrumental. Bueno, instrumental no hay, ¿no? Solamente la respuesta sería entre las tres primeras. A ver, ¿cuál de esos tres tipos de memoria que están en las primeras alternativas yo necesito para entender el curso de psicología, para entender el curso de química, para entender acerca de las teorías de la evolución? ¿Cuál sería? Algunos se están animando por la segunda alternativa y otras por la tercera alternativa. Y la respuesta sería la tercera alternativa. Muy bien, Alarcón. Muy bien, Mulatillo. Muy bien, Elian. La respuesta sería la tercera alternativa. ¿Por qué, profesora? La memoria semántica es el tipo de memoria que nos permite almacenar conceptos, palabras o significado de palabras. En el curso de química, la tabla periódica, ¿se acuerdan? ¿Qué significa AG? Bueno, AG, mejor dicho. En la tabla periódica, AG es el símbolo de la... Claro, ya te acordaste, ¿no? Ya te acordaste. De la plata, por supuesto. O sea, necesitas la memoria semántica. Vuelvo a repetir, la memoria semántica permite grabar conceptos, palabras o significado de palabras. Y en la tabla periódica yo necesito saber cada letra en mayúscula o en minúscula qué significa. Lo mismo, ¿no? ¿Qué es la inteligencia emocional? Es una teoría que considera que nosotros debemos saber manejar nuestras emociones. Entonces, para yo grabarme la definición o el concepto de inteligencia emocional, también necesito la memoria semántica. Las teorías de la evolución también sería memoria semántica, ¿no? No puede ser memoria procedimental porque yo no estoy, procedimental era cuando hay pasos. Procedimental era cuando hay pasos. Por ejemplo, al resolver ejercicios hay pasos, al cocinar hay pasos, al bailar marinera también. Al bailar marinera también, en qué momento tenemos que dar en este caso, mover, zapatear o inclinarse en el varón, la mujer. O sea, hay procedimientos. Al cocinar hay procedimientos. Al manejar auto hay procedimientos. En cambio, al aprender las teorías de la evolución, ¿hay procedimientos? No, no. Es que, profesora, primero es esto y luego es lo otro. Ya, pero en nosotros mismos no hay procedimientos. Acá en la teoría de la evolución tenemos que grabarnos en qué consiste, quién lo propone y de qué se trata, ¿verdad? Entonces, sería semántica, porque te tienes que grabar el representante, de qué se trata, ¿verdad? La explicación en sí, entonces sería semántica. Listo, chicos. Siempre aclaramos la diferencia para saber, ¿no? Por qué es la alternativa C. Pasamos a la preguntita 6. Respecto a la memoria, ¿qué se puede afirmar? La memoria es un proceso cognitivo que codifica, almacena y recupera la información, ¿sí o no? Sí, me dicen verdadero.
2. La evocación, o sea, se refiere al recuerdo. La evocación siempre puede rememorar, o sea, siempre puede recordar eventos pasados con mucha exactitud. ¿Podemos recordar con mucha exactitud? Cuando tenía 6 años, 7 años, algunos juegos te acuerdas, ¿no? Pero otras cosas, algo borroso, profesora, me acuerdo. Mis familiares me cuentan y yo la verdad no me acuerdo mucho. Falso, ¿no? La 2 es falso. La 3. Almacenar acontecimientos es lo mismo que conservar la información del pasado. Almacenar es lo mismo que conservar, sí, ¿no? La etapa de la conservación es la segunda etapa. Conservar significa almacenar. Verdadero. Almacenar, conservar. Sería verdadero. Entonces sería verdadero, falso, verdadero. Ah, ya me pide elegir solamente las correctas. Es correcta la primera y es correcta la última. O sea, sería 1 con 3. La B. 1 con 3, la B. En la pregunta 6, 1 con 3, voy a anotar la respuesta para subirlo luego al intranet. En la pregunta 6 sale 1 con 3, que sería la B. La segunda alternativa sale en la pregunta 6. Muy bien, Alessandra. Pasamos a la pregunta 7. La, ¿cuál de todos será? Es el olvido patológico en el que no podemos recordar vivencias por algún tipo de daño. El olvido patológico. Si me dice olvido patológico, es que la palabra patológico hace referencia a los trastornos. Si me habla de olvido patológico, la palabra patológico hace referencia a trastornos. ¿Y quién es trastorno? Un trastorno es la paramnesia y otro trastorno es la amnesia. O sea, solamente la respuesta puede ser entre estos dos, en amnesia y en paramnesia. ¿Cuál de los dos será? En la pregunta 7, la respuesta en la 7 va a ser la cuarta alternativa, la amnesia. La amnesia y el olvido no son iguales. La amnesia y el olvido no son iguales. ¿Cuál es la diferencia? El olvido es algo normal. En cambio, la amnesia es algo patológico. De ahí que algunos lo definen a la amnesia como un olvido patológico, porque es un olvido, pero anormal. O sea, la persona pierde la memoria, pero por lesiones cerebrales, por envejecimiento o por traumas. Recuerda que la palabra patología hace referencia a la rama de la psicología llamada psicopatología que estudia los trastornos, lo anormal. Entonces, en la 7, la cuarta alternativa. En la 8, al rememorar las vivencias pasadas, eso es propio de una etapa de la memoria llamada, ¿cuál de estas etapas de la memoria tiene que ver con el rememorar las vivencias pasadas? ¿Qué significa la palabra rememorar? Volver a recordar, ¿cierto? Volver a recordar, por supuesto. Y si rememorar es volver a recordar, entonces sería evocación. Muy bien, Baltasar. Sería evocación. En la 8, la respuesta en la 8 sería la segunda alternativa, evocación, rememorar las vivencias pasadas. ¿Te acuerdas de tu ex? Uy, profesora, ni lo mencione, todo estaba tan bien hasta que usted lo mencionó. No quiero recordar, no quiero evocar. Usted, al preguntarme por mi ex, me está haciendo rememorar lo pasado. Bueno, rememorar significa eso, ¿no? Evocar. Acuérdate, sinónimos, antónimos de evocar. Evocar, recordar o rememorar. Es lo mismo, son iguales. Sinónimos. En la preguntita 9, ¿cuál sería la alteración de la memoria que haría que un señor se sienta muy confiado en que ha comprado una casa de campo cuando en realidad nunca ha sucedido eso? O sea, él dice, he comprado mi casita en el campo, pero jamás le ha pasado eso. ¿Cómo se llama
ese problema, esa alteración, ese trastorno. Ya, ahora si lo identificaste, ¿cómo se llama? Muy bien. Yasuri, Alessandra, Tomaya. La cuarta alternativa, ¿verdad? La paramnesia. Sería un caso de paramnesia. En la 9, la cuarta alternativa sería la respuesta paramnesia. Bueno, habían 3 tipos de paramnesia, ¿no? El fenómeno de lo ya visto o déjà vu. También tenemos el fenómeno de lo nunca visto o jamás visto y la igmisia. Ahora, ¿cuál de esos 3 será? Si lo queremos ubicar, a ver, ¿cuál será? ¿Será un déjà vu o un jamás visto? A ver qué cosa dice. Dice que él ha comprado su casita, ¿verdad? Pero nunca sucedió eso. Pero asegura, sí, dice, sí, sí, yo tengo mi casa. Esa casa es mía. Esa casa de campo es mía. Entonces ha ocurrido un déjà vu, pues, porque él cree que sí, esa casa ya le pertenece. Sería un déjà vu. No, en realidad sería un déjà vu. ¿Ya? Algunos me están respondiendo en el chat jamás vio, porque como acá dice nunca sucedió, pero es un déjà vu. A ver, vamos a recordar los ejemplos, ¿ya? Se llama déjà vu o fenómeno de lo ya visto. Es como cuando tú vas por primera vez a un sitio, vas por primera vez, ¿conocen el Parque de la Muralla? Ya, a ver, vas por primera vez al Parque de la Muralla y tú dices, creo que ya estuve aquí, pero eso nunca sucedió, ¿verdad? Estoy preguntando si, sí conocen el Parque de la Muralla. A ver, ¿qué lugar no conocen? A ver, ¿qué lugar no conocen? Porque me dice que sí conocen el Parque de la Muralla. Ya, vamos a imaginar que no conocen, ¿ya? El Parque de la Muralla. Entonces, imagínate, no conoces el Parque de la Muralla y tú vas ahí y dices, sí, yo ya estuve acá, ya estuve en este lugar, ¿sí? Y a Londres, ¿conoces Londres? Ya, algo más real. La mayoría conocemos nuestro Perú, ya, Londres. Ahora sí, ¿no? No conoces Londres, ¿cierto? Pero tú dices, ya conozco ese lugar, por películas conoces, pero nunca has estado en Londres, o sea, nunca te sucedió eso, nunca te sucedió eso, pero tú aseguras que ya estuviste ahí. O sea, es un fenómeno de lo ya visto. Igual pasa en el Señor, ¿no? El Señor dice que ya esa casa es suya, le pertenece, pero nunca ha pasado eso. Tiene el fenómeno de lo ya visto porque cree que ya esa casa es suya. Ahora, en el jamás vio es lo contrario. En el jamás vio es, a ver, el caso del Parque de las Leyendas, ¿no? Tú has ido al Parque de las Leyendas 3 veces, hasta 4 veces. Vamos al Parque de las Leyendas una quinta vez y dices, nunca estuve ahí. Pero en el caso del Señor no es así, porque el Señor no dice, yo nunca estuve ahí. O sea, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que asevera el Señor? El Señor jamás dice que nunca estuvo ahí. Al contrario, el Señor se siente muy confiado y cree que sí estaba en ese caso, en esa casa de campo, que esa casa sí le pertenece, entonces no puede ser un jamás view. En el jamás view, él negaría su casa, él diría, no, esa casa no es mía, esa casa no me pertenece, ¿no? Él asevera y está confiado de que esa casa sí es de él. Entonces vamos a concentrarnos en qué es lo que asevera, ¿ya? En este dato no te concentres mucho porque este dato te va a confundir. Hay que concentrarnos en qué experiencia le ha sucedido. ¿Qué le ha sucedido? Él cree que esa casa es suya. Así como cuando creemos que esa persona, uy, ya te conozco a ti, o sea, creemos que ya conocemos a esa persona. Creemos que ya hemos conocido Londres, pero jamás sucedió eso. Ya, es un tipo de paramnesia, ¿verdad? Listo. Déjà vu, es un déjà vu. Y llegamos a la última preguntita, la 10. ¿En qué enunciado se observa un ejemplo de la etapa del almacenamiento? ¿En cuál de las alternativas podemos observar un ejemplo de la etapa del almacenamiento? A ver, un gimnasta ensaya varias veces para registrar sus movimientos.
El asistente de un dentista recuerda, bueno, rememora hemos dicho que es recordar o evocar, ¿no? Por ejemplo, esta alternativa le pertenece a la segunda etapa, perdón, a la tercera etapa. La evocación, porque tú sabes que en la evocación se rememora, se recuerda. Entonces, el asistente del dentista está recordando cómo se cura, el proceso de curación. La segunda alternativa tiene que ver con la etapa de la evocación. A mí me está pidiendo la que se relaciona con el almacenamiento, o sea, con la segunda etapa de la memoria. Acá dice, un cantante en pleno concierto evoca. Evoca también es recordar. O sea, estas dos, la B y la C, tienen que ver con recuerdos. Tiene que ver con la etapa de la evocación. En la última alternativa dice, un sacerdote conserva por años las etapas y oraciones de una misa. Entonces la respuesta está entre la primera y la última. ¿Cuál sería la respuesta? Entre la primera y la última está la respuesta. Alessandra, ¿te animas por la cuarta alternativa? ¿Cierto? Esa es la respuesta, la cuarta alternativa. Conserva. Recuerda que a la etapa de la conservación también se le llama etapa de almacenamiento. En la 10 sería la cuarta alternativa. Profesor, ¿y por qué no puede ser la primera alternativa? En la primera alternativa me dice un gimnasta ensaya varias veces para registrar, o sea, se refiere a la primera etapa. La primera etapa de la memoria es el registro. El registro. La segunda, el registro, ¿no? La fijación. La segunda etapa es el almacenamiento o conservación. Y la tercera etapa es la B y la C, el recuerdo. Entonces, en la 10 la respuesta sería la cuarta alternativa. Muy bien, chicos, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? Tal vez desean un ejemplo más. Si hay alguna consulta, me dicen. Ya tengo anotadas las claves para subirlo después, ¿ya? La 6 sale la segunda alternativa, la 7 la cuarta alternativa, la 8 la segunda, la 9 la cuarta y la 10 también la cuarta. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Todo claro, Miss. Ya al parecer todo está ok. Muy bien, chicos. Entonces, ya que no hay preguntas, nos estaríamos viendo en la próxima clase, ¿ya? Hasta la próxima semana entonces. Gracias por su atención. Nos vemos Hasta la luego, próxima. Miss. Cuídese. Hasta luego. Miss. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Chao, Sareli. Marjorie, hasta la próxima clase. Naisha. Bien, chicos, cuídense todos entonces. Hasta luego, profesora. Chao, chicos. Abríguense mucho, ¿ya? Nos vemos.